Hola a todos, mi nombre es Edgar Gastelú y vamos a hablar en esta ocasión sobre algo que permitió una revolución total en la electrónica y que pudiéramos llegar a tamaños tan pequeños como tener una supercomputadora en la palma de nuestras manos el celular, y estos son los semiconductores. Y para poder entender mejor los semiconductores vamos a empezar a hablar sobre el componente más sencillo que podemos formar con ellos, que son los diodos. Creo que los diodos se escuchan mucho. Tenemos los LEDs, que son diodos emisor de luz. Tenemos varios tipos de diodos grandotes, como este. Bueno, este es mediano, este un poquito más pequeño. Y pues los diodos rectificadores normales, como este tipo. Vamos a hacer sus pruebas, algunos experimentos muy interesantes con un osciloscopio, un generador. Pero vamos ahorita a hablar principalmente sobre los principios fundamentales. Cómo sirven, cuál es la física detrás de ellos. Y después vamos a hacer más videos sobre su caracterización, sobre los tipos de diodos que hay y las aplicaciones. Entonces, vamos primero al pizarrón para ver un poco de teoría. Muy bien, para poder entender mejor qué es un diodo, tenemos que entender primero mejor qué es un semiconductor. Para poder entender un poco más los semiconductores, hablamos de elementos o materiales que no son tan buenos conductores como los conductores, ni tan malos conductores como los aislantes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos aquí este diagrama de bandas, en donde tenemos por abajo la banda de valencia, que es la banda en donde está en estado normal, por así decirlo, cualquier material, y tenemos la banda de conducción. Cuando nosotros aplicamos más energía, lo que hacemos es que tenemos esta que es la banda prohibida, en donde no se toca la banda de conducción ni la banda de valencia. Y entonces cuando aplicamos suficiente energía para pasar la banda prohibida, hacemos que justamente empiece a haber conducción. Es decir, que haya corriente eléctrica, que fluyan electrones. Como podemos ver, cuando tenemos un elemento conductor, como su nombre lo dice, como son muy buenos conduciendo, como el cobre, por ejemplo, el oro, la plata, los metales, la banda de valencia y la banda de conducción están prácticamente pegadas. De hecho, a veces hasta están sobrepuestas, y entonces con un mínimo de voltaje tenemos esta conducción. Ahora, por otro lado, cuando tenemos un aislante o un dieléctrico, que es lo mismo, como puede ser, por ejemplo, un pedazo de vidrio, un pedazo de hule, de madera, tenemos la banda de conducción y la banda de valencia con mucha separación. Esto significa que necesitamos una gran cantidad de energía, una gran cantidad de campo eléctrico para que pueda haber la conducción, ¿no? Si lo podemos ver, el aire tendríamos también, pues es un dieléctrico, no hay corriente, pero cuando tenemos mucho voltaje con un trueno, por ejemplo con un rayo, cuando está lloviendo, sí llega a haber conducción a través del aire, ¿no? Que es un arco eléctrico, es un rayo. Entonces es esto, cuando tenemos suficiente energía. Pero pues a veces, como es tanta energía, esto es útil para aislar, por eso se conoce como aislante. Ahora, ¿qué pasa con los materiales que son semiconductores? Como su nombre lo dice, no son tan buenos como los conductores, pero no son tan aislantes como los aislantes. Y lo que sucede es que justamente su banda prohibida, la energía que nosotros tenemos que aplicar para que haya conducción es pequeña. No es constante como en un conductor, pero es pequeña la cantidad de energía. Por eso a veces en algunos diodos con 0.7 volts podemos generar que haya una conducción. Entonces, esto es como para entender un poquito más acerca del semiconductor y el diagrama de bandas. Ya que conocemos un poco más qué es un material semiconductor, el material semiconductor más utilizado es el silicio. El silicio, o en inglés silicon, por eso se llama Silicon Valley, porque es el valle del silicio, donde sucede la electrónica. Y estos materiales semiconductores hay varios tipos, pero no vamos a hablar de todos, vamos a quedarnos como tal en semiconductor, digamos por así decirlo. En silicio se pueden dopar. ¿Qué significa dopar? Nosotros vamos a agregar otro tipo de materiales, de elementos con ciertas cargas para generar impurezas en nuestro material semiconductor. Entonces vamos a dopar nuestro material semiconductor, le vamos a agregar impurezas y lo vamos a volver tipo P. Al decir tipo P es que le vamos a generar cargas libres que van a estar flotando en nuestro material semiconductor. Normalmente me parece que se le agrega arsénico al silicio, y entonces por la banda de valencia, ya sería un poquito de química si quieren profundizar un poco más, se va dopando y se va dejando algunos portadores positivos libres, que se conocen como huecos.
Y en los tipos N, que es justamente negativo, lo que se hace es que se dopa, me parece que con boro, para poder generar cargas libres negativas o electrones. Estos son los famosos electrones. Entonces vamos a tener electrones libres en nuestro material tipo N y huecos libres en nuestro material tipo P. Cuando nosotros unimos un material tipo P y un material tipo N, se forma un diodo. Eso es lo que es un diodo. Simplemente nosotros conectamos un material tipo P y un material tipo N de semiconductores y formamos un diodo. Y esto sucede en cosas físicas muy interesantes que le dan pues, las propiedades del diodo, ¿no? Lo primero es que como tenemos aquí huecos, tenemos cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas. Las cargas de distintos signos se atraen. El positivo va a querer ir con el negativo y el negativo va a querer ir con el positivo. A diferencia que si nosotros tenemos las cargas positivas, se repelen. Ahora sí que más con más, positivo con positivo se van a repeler y menos con menos también. Pero distintos signos se van a atraer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando los unimos, y cuando se une es pues con un proceso físico en donde se adhieren estas dos sustancias, se hace la unión, las cargas negativas van a saltar hacia el lado positivo y las cargas positivas van a saltar hacia el lado negativo, por así decirlo. La realidad es que quienes se mueven son los electrones, que son las cargas negativas, pero vamos a imaginarnos que van a empezar a saltar y se van a empezar a combinar entre ellos. En inglés se conoce como diffusion, se van a defusionar, se van a empezar a combinar entre ellos y vamos a tener aquí una región que se conoce como región de agotamiento. Esta región de agotamiento se refiere a que no vamos a tener ni cargas positivas ni cargas negativas, sino que se van a combinar estas dos y en esta región que yo puse azul se van a hacer como digamos neutros, sin positivo y sin negativo. Ahora bien, como no tenemos un voltaje o una fuerza que nos haga que se unan, no se va a agotar todo nuestro material, solo se va a agotar la unión y vamos a tener esta que es la región de agotamiento. Una vez que entendemos que tenemos estos materiales tipo P, tipo N y tenemos una región de agotamiento, esto es lo que va a causar que nuestro diodo se comporte como se comporta. ¿Por qué? Cuando nosotros polarizamos directamente a un diodo, es decir, en el ánodo aplicamos un voltaje positivo y en el cátodo un voltaje negativo, es como si aquí lo conectáramos a una batería o a una fuente así, con positivo y negativo. Lo que va a hacer esta carga positiva es que justamente va a repeler y va a empujar las cargas positivas. Y lo mismo, por así decirlo, va a hacer la carga negativa, las va a empujar. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a estar haciendo es que esta región de agotamiento se va a ir reduciendo poco a poco por el voltaje que le estamos poniendo acá, por la energía que estamos agregando acá. Entonces, esta región de agotamiento va a llegar un momento en donde va a desaparecer y como ya no tenemos esa región de agotamiento que evite que fluyan las cargas, va a fluir corriente a través de nuestro diodo y ahora sí vamos a tener una gran corriente fluyendo de ánodo hacia cátodo, una corriente. Es decir, vamos a tener la corriente fluyendo para acá, aunque los electrones son los que saltan, pero por convención sabemos que va de más a menos, entonces vamos a tener nuestra corriente fluyendo. Entonces, una vez que aplicamos este voltaje, dependiendo del material semiconductor que tengamos, por ejemplo, cuando es silicio, normalmente para que se acabe esta región de agotamiento y empiece a haber el flujo de corriente, como lo estábamos mencionando, se necesitan 0.7 volts. Claro que puede ser un poco más, un poco menos, depende de cómo esté construido, las impurezas y nuestro material semiconductor, pero este es en promedio para diodos de silicio. Hay otros tipos de diodos como arsenuro de galio y otros tipos de semiconductores que requieren distintos niveles de voltaje para poder generar esta corriente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de
polarizarlo directamente, es decir, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. ¿Qué pasa si nosotros lo polarizamos al revés? Entonces, vamos a ver cómo se comporta haciendo lo que se conoce como polarización inversa de un diodo. Y la realidad es que cuando nosotros polarizamos inversamente, es que no pasa nada. Es decir, no hay flujo de corriente. ¿Y por qué no existe este flujo de corriente? Bueno, nosotros tenemos acá nuestra unión P y nuestra unión N, y justamente hablamos que tenemos nuestra región de agotamiento. Y cuando nosotros colocamos el voltaje positivo en el negativo y el negativo en el lado P, en el positivo, que sería algo como esto, en sí lo que vamos a hacer, pues justamente el voltaje positivo va a atraer las cargas tipo N y el voltaje negativo va a atraer las cargas tipo P, por así decirlo. Los huecos se van a querer ir para acá y los electrones se van a querer ir para acá. Entonces, lo que hace en sí, por así decirlo, no es exactamente que pasa así, pero como para poder entenderlo, es que vamos a incrementar nuestra región de agotamiento. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es que estamos separando más las cargas y no estamos haciendo que haya una conducción. No estamos comprimiendo la región de agotamiento como en la anterior, sino que la estamos expandiendo y entonces no va a haber conducción. Por eso es que pasa que los diodos son excelentes para hacer rectificaciones, es decir, que solo pase la parte positiva de una onda y no la parte negativa. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento, se los voy a explicar cómo, para que entendamos cómo lo vamos a medir y cómo vamos a corroborar que esto es lo que estamos diciendo.